lo que es un área de una superficie en el espacio, primero, para poder definir el cálculo del área de una superficie en el espacio por integrales dobles, ¿sí? Bien, primero, esto es una pelota, no hay duda que es una esfera, o lo más parecido a una esfera que pude conseguir, ¿sí? Que ese es una superficie en el espacio, ¿sí? ¿Está claro? Esto es una superficie en el espacio. Ahora bien, esta superficie S, que lo acabo de escribir en un gajo de la pelota, hecho de cuero, ¿sí? Es esta representación gráfica. La proyección de ese gajo sobre el plano XY me da esa sombra, ¿sí? Es una proyección que es paralelo a la parametrización de esta región R, ¿sí? Se hace a través de planos paralelos a los ejes, como hicimos en una integral doble. Bien, eso es importante ver. Ahora, ¿qué otra cosa es importante de notar? ¿Qué es el área de una superficie? El área de una superficie, si yo miro esta pelota, sería la cantidad de material que yo necesito para poder realizar en cuero esta esfera y armar la pelota. Bien, nosotros vamos a tener que encontrar una ecuación, una expresión matemática que a través de integrales dobles nos permita calcular ese área. Es decir, voy a repetirlo, el material necesario para poder armar esta pelota, que es una superficie en el espacio. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer eso, vamos a tener que definir algunas cuestiones. Por ejemplo, que esta superficie S no tiene vectores normales paralelos al eje Y. Es decir, todos los vectores que conforman esta superficie no van a ser paralelos al plano XY. Eso es importante, siempre van a tener una inclinación o algo, pero no van a ser paralelos. Eso es importante. Ahora bien, otra aclaración es que si yo genero una pequeña partición a través de dos vectores A y B en esta superficie, ya sabemos que esos vectores no van a ser paralelos al plano XY, ¿sí? Y genero una pequeña proyección. Ahí voy a tener una pequeña partición, ¿sí? En la región R, ¿sí? Acá voy a tener una región R sub K, ¿sí? R sub K, recordemos que era del área de R sub K era lado por lado, por lo tanto delta X sub K por delta Y sub K, ¿sí? Esto es esto que está acá. Bien, eso por un lado, y acá voy a tener lo que son una partición delta T sub K. Delta T sub K va a ser compuesto por dos vectores A y B, que si uno calcula el área de delta T sub K, el área esa de delta T sub K, que está conformado, ¿cómo calculo el área de estos dos vectores que forman este plano? O sea, ahora vamos a hablar un poquito del plano ese. Ese plano, que se forma por el producto vectorial entre A y B, le saco el módulo, ahí estoy calculando el área de esta partición. Bien, ¿qué es ese plano? El plano formado por los vectores A y B, que es esto que está acá. Si yo lo proyecto sobre la región R, voy a obtener R sub K. Bien, este plano es un plano tangente, que la proyección en R sub K me va a dar
¿sí? El valor de R sub K. Por lo tanto, hay que tener en cuenta algo. ¿Cuál es el punto para encontrar, para poder hallarlo? Por lo tanto, acá yo tengo, como esto es R sub K, yo puedo proyectar acá, ¿sí? Y sacar cuánto valen esos valores en el plano XY. Por lo tanto, esto va a valer X sub K, esto vale delta X sub K más delta X sub K, X sub K más delta X sub K, Y sub K, y acá va a valer Y sub K más delta Y sub K. Bien, ¿sí? Ahí tengo los puntos correspondientes a cada uno. Acá, por lo tanto, las coordenadas del punto, acá vamos a llamarlo B', y B arriba, ¿sí? La proyección hacia arriba lo vamos a poner B. B'. B' tiene coordenada en X, va a tener coordenada X sub K. En Y va a tener Y sub K. Y por supuesto en Z va a tener valor 0. Ahora bien, B va a tener coordenada X sub K, Y sub K, y el valor de Z va a ser el valor de la función analizada en el punto X sub K, Y sub K. Y ahí voy a obtener las coordenadas del punto B, que ahora lo vamos a dejar un poquito más limpio. Bien, por lo tanto, si nosotros calculamos el área de delta T sub K y hacemos la sumatoria, ahí estamos obteniendo el área de las superficies que nos interesa a nosotros, ¿sí? Porque hacemos la sumatoria de la partición y ahí obtenemos lo que sería el área de la superficie. Si nosotros aplicamos el límite de esta sumatoria, obtenemos una integral doble, y ahí sí estamos calculando por integrales dobles el área de la superficie. Ahí me quedé con la parte del vector. Los vectores A y B, recordemos que no van a ser paralelos al plano XY, ninguno de los dos. También tenemos las coordenadas del punto B, que la habíamos calculado hoy, X sub K, Y sub K, y la función analizada en el punto. Ahora bien, si yo calculaba el área de delta T sub K, tengo el área de una partición. La sumo y tengo el área del gajo de la pelota y de la superficie, en definitiva. ¿Sí? Bien, dijimos que el área delta T sub K va a ser igual a el producto vectorial de estos dos vectores, ¿sí? Y le calculo el módulo. Bien, perfecto. Bien, ahí yo voy a tener estos dos vectores, ¿sí? ¿Cómo saco las coordenadas de cada uno? Bien, tengo el vector A, que va a tener una componente en Y, una componente en J y una componente en K. Lo mismo va a ocurrir con B. Así vamos colocando cada una de las componentes, y después, una vez que tengo las componentes, calculo el módulo a través de un determinante. Bien. Vamos a la componente del vector A. ¿Sí? El vector A, ¿sí? Si recordamos, está el vector A, va a tener componente, es decir, el vector A va a ser paralelo al eje X, ¿sí? Va a ser paralelo al eje X. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿sí? Acá va a tener delta X sub K. Porque la variación va a tener la misma variación que delta X sub K, según varía X. Como es paralelo al eje X, no va a tener variación sobre el eje Y. Eso lo vamos a ver, por ahí difícil de verlo, pero vamos a tratar de analizarlo un cachito. Recordemos que el vector A es este. Vamos a pensar en el vector A, no en el B. Es paralelo al eje X y la variación va a ser delta X sub K.
delta x sub k. Ahora bien, en x no sufre variación, no hay ninguna variación en y, perdón, en y. Y va a ser y sub k, pero no va a tener variación, por lo tanto acá va a ser 0. Ahora bien, si yo lo llevo al plano, ¿qué plano? Al plano x, z, xz, dijimos que el vector, esto es b, ¿sí? El vector a no iba a ser paralelo a los vectores, al plano xy, si no va a ser paralelo a esto, así que va a tener una inclinación. Esa inclinación, esto era delta x sub k, me va a permitir calcular la altura del incremento de z, que va a ser igual a delta z, vamos a ponerlo acá, a ver si me queda un espacio, voy a borrar el plano. ¿Se nota esto? Esto se está viendo en el plano. Yo quiero que se note bien que estoy en el plano xz, ¿sí? Y el vector a tiene una inclinación porque dijimos que no era paralelo al eje xy, al plano xy, no es paralelo al plano xy. Bien, esa inclinación delta z se puede calcular como si fuera la tangente, ¿sí? Yo lo voy a calcular de la tangente de este ángulo θ. Vamos a poner este ángulo, ¿sí? Que va a ser opuesto sobre adyacente. ¿Y el opuesto cuál es? Delta z sobre el adyacente, que es delta x, ¿sí? Ahora bien, yo que quiero calcular delta z, despejo y me va a quedar. Lo estoy calculando bien prolijo para que lo podamos ver ordenado. ¿De dónde lo saco? La tangente phi por delta x igual a delta z. Eso es lo que me interesa saber a mí. Ahora bien, la tangente del ángulo de esto que está acá, de este plano, ¿qué era? Era la derivada, la tangente, voy a poner acá, la tangente era la derivada de la función en x. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo tengo la tangente y la reemplace por esta, la derivada de x en el punto xy, la reemplace por la tangente, acá me va a quedar que el incremento de z, a ver si me queda acá donde lo puedo escribir, a ver, para que se pueda ver, voy a borrar el b y después lo hago. ¿Sí? El incremento de z, que es la componente que me falta del vector a, es igual a la derivada parcial de x en x sub k y sub k, para hacerlo genérico, por delta x. Es importante saber dónde sale esta tangente, de acá. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente, ¿sí? Lo tengo en los vectores. Las componentes digamos, la componente, conozco el ángulo, conozco todo, saco despejo el incremento de z, que es esta variación, esta altura. Sería el opuesto, ¿sí? En la parte opuesta. Y ahí calculo el delta z, sabiendo que la tangente del ángulo es la derivada parcial de x de la función. Bien, teniendo eso, ya calculo el incremento de z, por lo tanto acá puedo reemplazar en la componente de sub k del vector la derivada parcial de x sub k y sub k por delta x, el incremento de x. Ahí me quedó ya la componente del vector a. Bien, borro todo esto. Esto fue para poder encontrar el incremento de z, que sale de acá. Y ahí me queda el vector, la componente del vector a. El vector b va a tener la siguiente componente en y, en j, y por supuesto va a tener componente en z. Bien, si nos referimos al mismo análisis que hicimos con el vector a, es acá es al revés. El vector b, como lo ubicamos, el vector b es este que está acá, y el vector a es este, ¿sí? Estamos así. En el plano
cuando hacemos en el espacio, ¿sí? Este vector B tampoco es paralelo al plano XY, ¿sí? Por eso vamos a hacerlo un poquito más inclinado para exagerarlo un poquito más. Así, ¿sí? Para exagerarlo, pero es simplemente para exagerarlo. Bien, esa es una. Y la otra es que el vector B tiene variación solamente en Z, porque es paralelo al eje Y. Es paralelo al eje Y, no al plano. Eso hay que aclararlo. Hay que saber diferenciar lo que es un plano con un eje. Bien, es paralelo al eje Y, por lo tanto la variación va a ser acá. Delta I sub K. Pero en X no tiene variación, por lo tanto acá va a valer 0. Ahora bien, ¿cuánto vale en Z? En Z, en el incremento de Z tengo que verlo en el plano YZ. Así que en el plano YZ, yo lo miro así, esto va a ser, vamos a hacerlo al revés, a ver si lo podemos ver, hoy lo vimos al revés, pero vamos a hacerlo así. Esto es Z, esto es Y, el vector B es este, acá voy a tener el punto B, este que está acá, y acá voy a tener lo que es el ángulo, componentita, cualquier ángulo, ¿sí? Que forman entre lo paralelo al eje Y y el vector. Bien. Y ahí puedo sacar, este es el incremento de Z, está claro, este es el incremento de Z, desde acá hasta acá es el incremento de Z. Y esto que está acá vale delta I sub K. Bien, como yo acá tengo la tangente del ángulo θ es igual al opuesto, delta Z, sobre el adyacente, delta I sub K, acá puedo despejar el incremento de Z y me va a quedar incremento de Z igual a la tangente del ángulo por delta I sub K. ¿Sí? ¿Cuánto vale la tangente del ángulo? La tangente del ángulo va a valer la derivada de la función con respecto a I. Si vale la derivada de la derivada de f con respecto a I, esto va a ser delta Z, va a ser igual a la derivada parcial de I, x sub K, I sub K, por el incremento de I sub K. Ahí tengo cuánto vale el incremento de Z, ¿sí? Lo reemplazo en la componente del vector y me queda lo siguiente. Bien, y ahí tengo las componentes de los dos vectores. Ahora, con las componentes de los dos vectores, ¿qué tengo que calcular? ¿Sí? Primero de todo tengo que calcular el producto vectorial, y a ese producto vectorial le voy a sacar el módulo, y ahí sí voy a obtener el área de delta T sub K, que es el área de esa pequeña partición. Cuando haga la sumatoria tengo el área de toda la superficie S. Voy a hacer el producto vectorial entre el vector A y el vector B, ¿sí? Ahí copié las componentes para que lo podamos sacar y poder resolver. Voy a copiar primero acá la componente del vector A. En I va a ser delta X sub K, en J0, y en la parte de K va a ser la derivada parcial de X por delta X sub K. Bien, la componente del vector B va a ser 0 en I, va a ser delta I sub K en J, y va a ser la derivada parcial de I de la función f con respecto a X sub K, I sub K, ¿sí? Delta I sub K. Bien, hago el producto vectorial, anulo una de las columnas, ¿sí? Y la fila, y me va a quedar 0 por la derivada parcial de I, que vale 0, menos la derivada parcial de X en X sub K, I sub K, por delta X sub K
por delta I sub K, ¿sí? Este por este. Bien, eso va a ser en I. Menos por la columna J, ¿sí? Del determinante, y me va a quedar este por este menos este por este que vale 0. 0 por la derivada parcial de X, 0. Y acá me va a quedar menos, ya lo pusimos, así que acá lo dejo como está. Va a ser la derivada parcial de I, X sub K, Y sub K, por delta X sub K, que es esta parte, por delta I sub K, que está acá. Así que ahí me quedó este por este que está acá. Esto en J. Más sería esta columna de nulo y esta columna de nulo. Me queda este por este, que me va a quedar delta X sub K por delta Y sub K. Por menos, perdón, este por este, que me va a dar 0. Todo eso va a ser en K. Así que tengo la componente en I, la componente en J y la componente en K. Lo voy a pasar en limpio y a eso le voy a sacar el módulo para poder sacar, teniendo el módulo del producto vectorial, obtengo delta T sub K, que es lo que me interesaba buscar a mí. En el producto vectorial del vector A por el vector B, y ahí tenemos las componentes del versor I, del versor J y del versor K. Por último, para calcular el área era, ¿sí?, de incremento de T, ¿sí?, sub K, era el módulo de A vectorial B. Así que esto va a ser la raíz cuadrada, lo hago grande para poder ingresar todos los valores, ¿sí?, la componente de I al cuadrado, este negativo, el signo negativo cuando se hace al cuadrado se hace positivo, así que me queda la derivada parcial de al cuadrado. Si se fijan, el incremento de X y el incremento de Y se repite en los tres versores. Por lo tanto, cuando saque el módulo, lo puedo sacar factor común al final, ¿sí?, al cuadrado, porque va a estar elevado al cuadrado en los tres términos, pero cuando queda el cuadrado, lo saco factor común, me queda el cuadrado, lo puedo sacar fuera de la raíz, eliminando el cuadrado. Así que me va a quedar el primer término al cuadrado más, sin los incrementos. En el segundo término me va a quedar la derivada parcial de I al cuadrado. Y en el último me va a quedar más 1. Más 1. Y ahora lo que le decía, los incrementos los saco afuera, sin el cuadrado. Bien. Si yo lo introduzco dentro de la raíz para que vuelva a ser originalmente, necesito elevarlo al cuadrado y después sí hacer la distributiva, y es lo que me quedaría. Bien. Bien, así me queda el área de delta T sub K, que era el área de la partición S sub K. Por lo tanto, S sub K va a ser la sumatoria de todas las áreas T sub K, así que va a ser la sumatoria de la derivada parcial, ya lo hago directamente en función de X, y al cuadrado más la parcial de I al cuadrado más 1 por el incremento de X por el incremento de Y. ¿Sí? Bien. Ahí tengo la sumatoria de todas las particiones, y ahora lo que me falta es calcular el límite del incremento extendiendo a 0, ¿sí?, hacer las particiones lo más pequeñas posibles, ¿sí?, de la sumatoria que acabamos de calcular.
y esto es la integral doble de la raíz de la derivada de x al cuadrado más la derivada parcial de y al cuadrado más 1. Bien, y para hacerlo genérico, diferencial de x, diferencial de y, en la región que estábamos trabajando, que era R sub k, era el diferencial de área. Esto era el diferencial de área, o incremento de área, que lo podemos poner acá como incremento de área, porque estamos hablando cuando proyectamos los vectores, ¿sí? La proyección de arriba, hacia abajo en el plano XY, nos quedaba R sub k, que el área de R sub k era incremento de x por el incremento de y, ¿sí? Por lo tanto, acá nos va a quedar diferencial de área, ¿sí? Y ahí nos queda esta expresión, ¿sí? Que es la ecuación que permite calcular el área de una superficie en el espacio. Ahora voy a borrar y la voy a escribir en grado de más detalle, pero bueno, en resumen cuenta, sacamos el producto vectorial, sacamos el módulo del producto vectorial, hicimos la sumatoria de las áreas de las particiones, es decir, calcular el área de cada uno de los cuadraditos que componen las pequeñas partes que componen la pelota, y ahí a la sumatoria calculamos el área total de la superficie, es decir, si fuera de una pelota de fútbol, el material que necesitamos para calcular el material que necesitamos para construir esa pelota, el cuero, ¿no? Bien, lo voy a borrar y vamos a hacer un pequeño resumen de la ecuación, de cómo se resuelve para poder interpretarlo en la práctica. Bien, área sub s es igual entre el doble, ¿sí? Esto es lo que hallamos, esta expresión es la que acabamos de hallar. Bien, eso es lo que encontramos ahora. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, en función del diferencial de área que nos toque. Si es tipo 1, en coordenadas cartesianas, el diferencial de área va a ser diferencial de y y diferencial de x. Por lo tanto, los límites de integración van a estar asociados a la región tipo 1. Si en cartesiana estamos trabajando en región tipo 2, el diferencial de área va a ser igual a diferencial de x, diferencial de y. Me van a cambiar los límites de integración acorde al tipo 1. Y por último, si trabajo en coordenadas polares, el diferencial de área es r, diferencial θ. Me cambian los límites de integración acorde a las coordenadas polares, ¿sí? Para ejemplificar, ahora vamos a hacer algún ejercicio en otro video para poder desarrollar. Pero hay que tener en cuenta en qué tipo estamos trabajando. Tipo 1, estos serían coordenadas cartesianas. Y polares, si estamos trabajando en polares, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Y esto nos permite hallar el área de una superficie labiada a través de esta expresión matemática.